Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales a este encuentro sobre la participación de la víctima en el proceso penal juvenil, que va a estar a cargo de la doctora María del Pilar García Blanco. Ella es subsecretaria de la Defensoría de Casación, responsable del área de responsabilidad penal juvenil desde el año 2009. Sí, 2019, sí. Está bien. Perfecto. Así que bueno. María del Pilar, te agradecemos mucho por estar en este espacio del instituto, también a todas las personas que se están conectando. Antes de darle el espacio a ella, que es para lo que estamos acá reunidos, solamente comentarle dos cosas. Está abierto el chat para que puedan escribir por ahí alguna pregunta o aporte que quieran hacer. Igualmente, sobre el final de la charla vamos a dar un espacio para el intercambio. Así que bueno, para ese momento quedarán esas intervenciones. Y también voy a poner en el chat un enlace en el que van a poder acreditarse a acreditar su asistencia a este curso, para que sí, desde el día de mañana puedan entrar al campus del Instituto de Estudios Judiciales y ahí descargar el certificado correspondiente, luego de completar una breve encuesta y unas breves preguntas acerca de la charla que van a escuchar a continuación. Sin más, terminamos con estos parroquiales. De nuevo agradecerte, María del Pilar, por estar con nosotros y te escuchamos. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Veo algunas caras conocidas, qué lindo. Bueno, para mí, en primer lugar, es un gusto estar hoy acá. Agradezco especialmente al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte. Para mí, poder compartir con ustedes algunos conceptos, plantear algunos interrogantes, que serán más interrogantes seguramente que respuestas, en un tema que nos plantea desafíos y nos exige agudizar la mirada, ¿no? También me gustaría sobre el final que podamos aprovechar, bueno, en el tiempo que nos quede, que podamos aprovechar para este encuentro y este espacio para poder, en la medida de lo posible, intercambiar experiencias y prácticas, porque es un tema que es relativamente nuevo en su vigencia, la vigencia de la ley en la provincia de Buenos Aires, así que me parece que todo lo que podamos intercambiar de opiniones, de ideas y de experiencias nos va a enriquecer a todos. Como les decía, yo vengo más a traer interrogantes por ahí que respuestas. Bueno, el tema que nos convoca hoy es la participación de la víctima en el proceso penal juvenil a partir de la sanción de la ley 15.232. Yo voy a hacer dos aclaraciones preliminares. En primer lugar, quiero aclarar mi postura en cuanto a que entiendo que la figura de la víctima es clave en un modelo de justicia juvenil que tiene como norte claro la finalidad restaurativa en los casos de los adolescentes en conflicto con la ley penal. La participación de la víctima desde esta óptica, desde esta perspectiva, no solamente es plenamente compatible con los fines del Corpus Juris, sino que es absolutamente esencial hacia la esencia del sistema penal juvenil. Pero mi propuesta hoy es analizar la participación de la víctima tal como está diseñada en la ley 15.232. Si es compatible o no, en todo o en parte, con el Corpus Juris de derechos de niños, niñas y adolescentes, y si no es así, pensar un marco de actuación de modo tal que el ejercicio pleno de los derechos de un sujeto procesal no interfiera ni anule los del otro. Ese me parece que es el desafío, y bueno, intentaremos ir desentrañando un poco esta cuestión. La segunda aclaración que quiero hacer se desprende de la primera y es la siguiente. Creo que es imposible abordar este tema sin pivotear entre el marco teórico y normativo y el sistema real de funcionamiento de la justicia penal juvenil en nuestra provincia. La sanción de la ley provincial de víctimas y con ello la posibilidad de una participación activa de la víctima en el proceso penal juvenil nos trae una idea que atraviesa toda la temática y que es la idea fuerza que tiene un poco esta charla y esta propuesta que yo les traigo. Este concepto es el de ponderación. El eje del análisis de la cuestión gira en torno al concepto de ponderación de derechos. Sabemos que tanto el imputado, imputada, joven, como la víctima son personas especialmente reconocidas en el sistema internacional de derechos humanos por su vulnerabilidad, es
especialmente valorada. Ahora bien, ¿por qué requiere un abordaje diferenciado respecto de los alcances de los derechos reconocidos a las víctimas en el proceso penal de adultos? Es lo que en definitiva motiva este espacio de capacitación. Bueno, porque el Corpus Juris de Derechos Humanos de Niñas y Adolescentes es un sistema que garantiza una protección reforzada por su condición justamente de tal. Esta protección especial, que es consecuencia del trato diferenciado que se le reconoce, tiene en el proceso penal juvenil un carácter amplificador de las garantías del debido proceso. Entonces podemos identificar dos momentos de ponderación. El establecido en la ley, o el esperamos establecido en la ley, que tiene un carácter general, donde uno espera que se encuentren, por lo menos resueltas, algunas guías o pautas de interpretación que permitan despejar algunas cuestiones y establecer como pautas de ponderación de carácter general. Y después la ponderación, el juicio de ponderación en caso particular, ¿no? Que es la consecuencia de la construcción colectiva de la dinámica de intervención de las partes en el proceso penal juvenil, y que culmina con el criterio jurisdiccional expresado en la decisión judicial. Pero me parece importante hacer hincapié en esto, ¿no? No es esa decisión jurisdiccional o ese criterio jurisdiccional unilateral, sino que lo entiendo como una construcción colectiva, como una construcción colectiva que es fruto de los planteos que las partes hacen en el proceso. Ahora bien, ¿cuál es el nudo problemático que nos exige reforzar estos espacios de intercambio justamente en la búsqueda de posibles soluciones que eleven el estándar de respuesta de todos los operadores de justicia? La mayoría de los que estamos acá creo que lo somos. Bueno, que la ley 15232, la ley de víctimas provincial, no contempla ninguna distinción entre ambos procesos, ni tiene pautas de ponderación en su aplicación al fuero penal juvenil. Y aquí acabo de introducir dos conceptos que pueden resultar útiles para clasificar en dos grandes grupos los derechos que la ley reconoce a la víctima dentro del proceso penal. Y estos conceptos son los de intervención e interferencia. El concepto de interferencia lo saqué del concepto físico de interferencia. Después creo que lo tengo por ahí, pero bueno, me pareció interesante utilizar este concepto porque justamente tiene que ver con que la intervención de uno no termine anulando, desacelerando los efectos de los derechos de la otra parte, ¿no? Aquí, bueno, la intervención de la víctima es compatible con el pleno ejercicio de los derechos del joven imputado. En cambio, la intervención, la interferencia de la víctima puede generar problemas de incompatibilidad, o la interferencia del rol de la víctima puede obstaculizar los fines del proceso penal juvenil. ¿Cuáles son los fundamentos de la ley 15232? Me pareció útil recurrir a cuál era el espíritu de la ley, cuál es la exposición de motivos, cuáles eran las explicaciones, que por ahí donde podíamos encontrar alguna guía que nos permita entender, o alguna pauta para la aplicación de la ley en el proceso penal juvenil. Bueno, nos encontramos con que los fundamentos realmente son muy escuetos, es una exposición de motivos muy breve, muy corta. Fundamentalmente reivindica y que tiene por objeto adecuar la normativa provincial a lo dispuesto a la Ley Nacional 27372 del año 2017. Asume que refleja un cambio paradigmático, revirtiendo la postergación de la víctima de un rol secundario, transformándolo en un sujeto procesal, con plenos derechos. Expresamente señala que introduce modificaciones a las leyes 11922, 12256 y ley de Ministerio Público. Sin embargo, ni siquiera la exposición de motivos hace referencia a que va a modificar, y que modifica la ley, dos artículos de la ley 13634. Hace hincapié también en la exposición de motivos en que el espíritu del proyecto descansa sobre el aprendizaje profesional y de todos y cada uno de los participantes en el proceso. También enfatiza en que los protocolos que se implementen deben optimizar progresivamente las pautas de rápida intervención, escucha activa, protección ante amenazas,
asistencia legal, gratuidad y no revictimización. Establece los centros de atención, de asistencia a la víctima y acceso a la justicia, programas que los pone dentro del Ministerio de Justicia, invita a los municipios a adherir. Dice, y acá hay un punto que me parece sobre el final, en la exposición de motivos, que es realmente disonante. Seguramente compartirán conmigo en que por lo menos es extraño que haya sido incorporado. Dice expresamente así: por todo lo aquí expuesto, sumado a los hechos que se vienen sucediendo en el marco excepcional de pandemia, principalmente a las excarcelaciones otorgadas sin preservación o atención alguna a los derechos de las víctimas, ni la aplicación de los recaudos básicos de control de quienes de manera cuestionable han accedido a la detención domiciliaria, dejando al descubierto la necesidad de contar con la norma aquí propuesta, es que solicitamos a la Cámara acompañe el proyecto. Claramente son notas de coyuntura, coyunturales, impropias de una ley que tiene aptitud de permanencia en el tiempo, ¿no? Esto es algo realmente extraño. Pero sí, es extraño, pero por otro lado, es toda una definición, ¿no? De cuál es el espíritu de esta ley. Empieza a plantear alguna cuestión de tipo confrontativo con el imputado. Nada, quería compartirlo con ustedes porque realmente me llamó mucho la atención cuando lo vi en la exposición de motivos ese fundamento, ¿no? Bueno, como les adelanté ya, la complejidad del tema nos impone integrar en el análisis el marco teórico con el plano práctico. Por eso a mí me resulta como ineludible, muy importante, hacer una referencia al contexto actual del sistema juvenil, penal juvenil y al estándar de cumplimiento de los derechos reconocidos a los adolescentes que ingresan al sistema penal. Digo esto porque, en definitiva, la ponderación adecuada de los intereses en juego, en sus distintos niveles, va a determinar el punto de equilibrio indispensable para el cumplimiento de los fines del proceso penal juvenil, que tiene aspectos singulares e indiscutibles, y también, en definitiva, el pleno ejercicio de los derechos de la víctima que la ley le reconoce, ¿no? Algunos ya me habrán escuchado en alguna oportunidad referirme a los tres pilares en los que se asienta la justicia penal juvenil. Fundamentalmente, el normativo, el judicial, en el que incluyo los criterios jurisprudenciales, las prácticas judiciales, y también la política judicial. Y finalmente el andamiaje de políticas públicas para contener el sistema de promoción y protección de derechos. Esos son los tres pilares en los que se asienta la justicia penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. En el plano normativo, ya desde la Defensoría de Casación, elaboramos en su momento un documento, hace unos años, donde ya advertíamos algunos problemas de formulación normativa de varios institutos específicos de la ley especial, la necesaria recepción autónoma de otros institutos, y también los problemas que el dispositivo de remisión a la aplicación supletoria de las leyes de adultos genera en la práctica cotidiana. Pretendimos también aportar algunas ideas en ese momento para una eventual revisión de la ley 13634. Entiendo que lo que allí en su momento se planteó y también se viene planteando en otros ámbitos, donde todos estamos advirtiendo justamente la necesidad imperiosa de una reforma integral y una revisión integral de la ley del fuero, está igual a disposición de cualquiera si en algún momento quieren ver ese documento. Bueno, solo a modo enunciativo, me interesa destacar el alto índice de sentencias de juicio abreviado como modo de culminación de los procesos judiciales. Más del 90%, estos según datos estadísticos de la Suprema Corte, ¿no? Más del 90% de los casos que culminan con sentencia en el fuero penal juvenil son sentencias provenientes de juicios abreviados, que por otra parte no tienen una regulación en la ley del fuero, ¿no? Por otra parte, la prisión preventiva como respuesta generalizada también, esto ya lo dijo también el Tribunal de Casación en el documento sobre condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires, elaborado en el año 2018, no ha cambiado mucho, también ya relevaba esta cuestión específicamente en relación a los jóvenes. La imprecisión de la regulación de la revisión periódica de la pena, esto también.
que es algo que la Defensoría de Casación está litigando en el Comité de los Derechos del Niño. El abandono del principio de especialidad en la etapa de ejecución. De hecho, acá colegas que han hecho un excelente proyecto, un anteproyecto de ley para tener una norma especializada en materia de ejecución, que sería bueno que en algún momento eso también se pueda tratar. Bueno, la cuestión de la ejecución, sin dudas la vemos y prueba de ello, tiene que ver, lo vemos a diario con el encierro y el traslado de jóvenes al servicio penitenciario sin ningún tipo de abordaje específico que reconozca el plus de derechos, ¿no? También tenemos que sumarle la falta de regulación del plazo razonable de duración del proceso en las etapas de revisión del fallo, la doble instancia no especializada, y la urgente necesidad también de la inclusión de al menos un capítulo entero destinado a la recepción de prácticas restaurativas, que es la finalidad esencial del sistema penal juvenil, en el que sin dudas se podría realmente hacer un excelente proyecto que pueda reflejar el rol de la víctima alineado con lo que son los fines del proceso penal juvenil, ¿no? Bueno, como les dije, no es un listado exhaustivo de problemas normativos, pero los que les señalo sí se presentan claramente como un obstáculo al cumplimiento del debido proceso constitucional juvenil. Lo vemos todos los días. Otro de los pilares estructurales está dado por las prácticas judiciales y los criterios jurisprudenciales que se van construyendo de forma fragmentada y dispar. El año pasado relegábamos justamente en el encuentro de la defensa pública celebrado en Mar del Plata, que hay un intento de ir mejorando y dándole mayor sustento autónomo a las decisiones jurisdiccionales, sobre todo en instancias de revisión en materia penal juvenil, se viene viendo, pero bueno, sí es cierto que la cuestión de no contar con una sala especializada y tener distintas salas en el Tribunal de Casación impide muchas veces que se vayan consolidando criterios en el avance de los estados. Y esto lo vemos muy claramente. Actualmente tenemos un tema que ya lo hemos ganado en la Corte de la Provincia, en la Corte de la Nación, digo ganado para el sistema, porque en realidad para los jóvenes, para los adolescentes, porque lo cierto es que ya estaba totalmente despejada la cuestión de que no se debían comunicar las sentencias. Sí, Natalia, vos te reís, pero no se podían comunicar las sentencias al Registro Nacional de Reincidencia, era un tema cerradísimo, y lo cierto es que, bueno, a través de un planteo que vino de un departamento judicial al Tribunal de Casación, nos encontramos hoy nuevamente ante una situación donde hay criterios encontrados, sí, con clara mayoría a favor de mantener este criterio de la Corte de la Provincia y la Corte de la Nación, pero bueno, lo cierto es que hay algunos chicos que están teniendo que soportar un criterio que está totalmente en contra de lo que dice la Corte de la Nación y la Corte de la Provincia. Veremos cómo lo podemos revertir con distintas estrategias, pero bueno, lo cierto y lo que yo quiero marcar de alguna manera es cómo estos criterios que son fragmentados tienen justamente esa debilidad, ¿no? Que si no son acompañados por las reformas legislativas que van consolidando ese reconocimiento de derechos que va haciendo la jurisprudencia, realmente estamos más desprotegidos. La política judicial, bueno, para mí también, no sé si es el mejor ámbito para decirlo, pero la política judicial revela elementos también para mí preocupantes que desdibujan los contornos de la especialidad. Entre ellos disposiciones que establecen sistemas de subrogancias, de jueces especializados en juzgados de adultos, integración de tribunales de responsabilidad con magistrados del fuero de mayores, y en el ámbito de la defensa pública, resoluciones de defensores generales que instruyen a los defensores a intervenir en los procesos de adultos, guiándose con parámetros, para tomar la decisión con parámetros únicamente cuantitativos, que realmente desdibujan y preocupan muchísimo a todos los que somos operadores del sistema penal juvenil y que sabemos la complejidad que tiene y la necesidad de analizar siempre toda esta tarea, también con el análisis cualitativo de la función. Bueno, finalmente las políticas públicas del sistema de protección, que claramente lucen insuficientes, o al menos no parecen hacerle contrapeso a las de política criminal o sancionatoria, ¿no?
Bueno, es en este contexto que yo entiendo que debe analizarse el sistema de reconocimiento de derechos procesales que establece la ley de víctimas. Aquí quiero destacar un punto central. Pienso que el deber del Estado con todos nosotros es la prevención del delito. Y cuando hablamos de delito juvenil, el sistema de promoción y protección es esencial para evitarlo por múltiples causales, que ya todos creo que lo sabemos, no hace falta que lo explique, ¿no? En nuestra práctica cotidiana podemos ver que detrás de cada caso, un niño, niña, adolescente en conflicto con la ley penal, sin mayor dificultad encontramos una previa vulneración de sus derechos. El fracaso de las políticas públicas, de las políticas de protección de la infancia, sin duda es gravitante en muchos de los casos de jóvenes en conflicto con la ley penal. Siempre quiero compartir con ustedes, nada, es un pequeño comentario en relación a un caso que siempre lo tengo muy presente, ¿no? Porque respalda esto que yo les estoy diciendo. Recuerdo un caso que llegó a la Defensoría de un chico que, nada, llega a la Defensoría a través del recurso de casación de defensora, que venía cuestionando la condena por una causa de robo. La cuestión es que analizando el caso, lo hablamos en su momento con la defensora de la instancia, pudimos ver que la primera intervención del Estado en la vida de este chico había sido a través del sistema penal. Pero resulta que este chico, 2 años antes de que este caso llegara a la Defensoría de Casación, había sido testigo de cómo su madre había sido asesinada, claro, en un contexto de violencia de género, por su padrastro. Después de eso, este chico no tuvo ninguna protección de ningún tipo, estuvo en la calle, expuesto a grandes riesgos, y abandonado, y es en esa situación de calle en la que este chico comete este delito, y ahí sí, el Estado apareció con toda su fuerza. Por eso a mí me importaba especialmente compartir con ustedes esta cuestión y este caso y esta reflexión, porque creo que todos vemos a diario que atrás de cada uno de los casos que nos llegan, podemos encontrar uno o varios derechos vulnerados, que tienen que ver con la educación muchas veces, con cuestiones, la imposibilidad de acceder a la vivienda, a la alimentación, a la salud. Entonces me parece que esta visión integral que nos exige a todos los operadores de justicia, sin caer en el tutelarismo, del que ya logramos salir, ¿no? Me parece que requiere una visión integral superadora, pero que nosotros no podemos desconocer en cada uno de los casos que nos llegan. Bueno, ahora bien, en tren de analizar ya la ley de víctimas, reitero que es llamativo la ausencia de una mirada específica y diferenciada sobre su aplicación en el fuero penal juvenil, y esto plantea varios interrogantes en el marco de un fuero que, como vemos de por sí, no tiene plena vigencia en el término de cumplimiento de sus postulados básicos, ¿no? Ahora bien, si bien no tenemos criterios de ponderación normativa en la ley de víctimas, sí encontramos uno claro en el artículo 4 de la ley 13298, que dice textualmente: en aplicación del interés superior del niño, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Y este artículo es plenamente aplicable para tenerlo como criterio interpretativo, porque la ley 13634 expresamente se autoproclama ser complementaria de la ley 13298. Y entre las dos forman parte del sistema normativo integral de derechos de niñas, niñas y adolescentes en nuestra provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, este artículo claramente es aplicable a los conflictos de intereses que puedan plantearse o derechos que puedan plantearse en el fuero penal juvenil. Bueno, ya dijimos que, bueno, ahora no lo dijimos, pero lo vamos a decir, que es reglamentaria la ley 15232 de los derechos reconocidos a las víctimas en el sistema universal y americano de derechos humanos,
incorporados a nuestra Constitución, los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el ámbito nacional, la Ley 27.372, que también la precede un conjunto de normas que vienen adecuando, haciendo una tarea de adecuación de la legislación interna al estándar internacional. La Ley 24.316 del consentimiento de la víctima en la reparación del daño en la probation, la Ley de protección contra la violencia familiar, reformas al Código de Nación que incluyen medidas cautelares de protección, la ley que aprueba la Convención de Belén do Pará, bueno, entre otras. Y la propia ley está 27.372, que es la Ley de Víctima de Nación, que en el año 2017 invitaba al resto de las provincias a adecuar su legislación. Bueno, así es como el 18 de enero del 2021 se sanciona la ley 15.232. Esta ley provincial de víctimas modifica las leyes 11.922, 12.256 y pese a que no lo dice la exposición de motivos, también la ley 13.634. Su aplicación al fuero penal juvenil viene por dos vías. De modo indirecto, a través de la aplicación subsidiaria de las normas del Código Procesal reformadas por dicha ley, a través del artículo 85 de la ley 13.634, que ya sabemos que establece como limitación a la aplicación de las leyes de adultos que no restrinjan derechos reconocidos al joven. Y de modo directo, por la modificación de dos artículos en la ley del fuero, que ya los vamos a ver. Como les adelanté, la ley contempla dos tipos de derechos. Derechos que no interfieren con el ejercicio efectivo de los reconocidos al joven, la joven imputada, condenada, condenado. Derechos con aptitud de interferir en los fines del proceso penal juvenil, y con ello aptitud de restringir derechos de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal durante el proceso. Dentro de los derechos que no interfieren tenemos derechos de asistencia, de protección, de trato digno y respetuoso, de información. Información, hay una cuestión ahí en la ley que habla de derecho de tenerlo informado de la situación del imputado, bueno, ahí puede haber. Pero en líneas generales, derecho de información, de acceso a la justicia, a la no revictimización, bajo los principios de celeridad, evitar demoras innecesarias, abordaje integral, también el enfoque o perspectiva diferencial por la vulnerabilidad, y gratuidad. Un segundito. Derechos que por su diseño normativo tienen aptitud para interferir con los reconocidos a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Bueno, estos derechos ya tienen algunas notas de tipo confrontativo. Y aquí vamos a hacer una nueva subdivisión. Normas modificadas de la ley 11.922 y de la ley 12.256 de ejecución, que de hecho se aplican de modo subsidiario, como vimos, normas previstas con exclusividad para el fuero penal juvenil, que incorporan en su articulado el artículo 6 bis y el 58 bis, por aplicación subsidiaria de las normas del proceso de adultos, bueno, derecho de solicitar se revise la desestimación del archivo de las actuaciones, o la aplicación de criterios de oportunidad solicitado por el Ministerio Público Fiscal, aun cuando no se hubiera constituido como particular damnificado. El derecho a participar y ser oída en las incidencias de suspensión de juicio a prueba y juicio abreviado. Después vamos a ver dos fallos, uno de la Corte y uno del Tribunal de Casación en relación a esta cuestión. En la audiencia de suspensión de juicio a prueba, deberá ser convocada a manifestar su opinión y tendrá derecho a que el juez tenga en consideración lo que expresamente manifieste. En la IPP y hasta la sentencia definitiva será informada y ser oída en audiencia especial ante el magistrado previo a la decisión de excarcelaciones, morigeraciones y alternativas. Durante la ejecución de la pena, a ser informada y oída en audiencia especial previo también a la decisión de salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida. Acá hago simplemente un pequeño comentario con respecto a la libertad asistida. La libertad asistida ya sabemos que tiene una regulación autónoma en la ley del fuero, en el artículo 79. Este artículo no fue reformado por la ley de víctimas, por lo tanto ahí habría alguna cuestión que tendríamos que analizar, ¿no? Cese de la medida de seguridad. Y después derechos en la etapa de revisión, que no fueron previstos por la ley, pero que a través de un fallo reciente de la Corte de la Provincia podemos decir que empieza de alguna manera
a diseñarse o a vislumbrarse algún criterio, ¿no? La Suprema Corte, en un fallo reciente, como les decía, el 9 de febrero de este año, casó un pronunciamiento del Tribunal de Casación que rechazó un recurso de los particulares damnificados contra una sentencia dictada en el marco de un juicio abreviado. La víctima, constituida como particular damnificado, se había opuesto al acuerdo de juicio abreviado. El Tribunal de Casación declaró inadmisible el recurso de casación. Por entender dos cosas. Primero, que la ley procesal no supedita el acuerdo de juicio abreviado a la voluntad del particular damnificado. Invocó también la norma del artículo 452, inciso segundo, que impone como requisito el monto de pena. Era una condena de 10 años. En fin, que claro, que impone como requisito el monto de pena, que es el único baremo que determina la posibilidad de recurrir a los acusadores, particular damnificado y fiscal. Que el fiscal acordó la pena y que la parte no argumentó en relación a la admisibilidad ni alegó inconstitucionalidad tampoco de la disposición. La Suprema Corte abrió la competencia por el agravio de afectación al derecho a la jurisdicción, invocando los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Consideró que la interpretación de la norma procesal se contrapone con la amplitud de facultades que desde distintos ámbitos se reconoce a la víctima en el proceso penal. Aclaró que si bien este pronunciamiento fue dictado en el marco de un proceso penal de adultos, si bien fue dictado en el marco de un proceso penal de adultos, no es del fuero penal juvenil, sienta ya una línea hermenéutica que nos alerta sobre la interpretación que podría darse en un caso sustancialmente análogo en el proceso penal juvenil. Por eso hay que estar muy atentos con esto, porque entiendo que no podrían invocarse en realidad los mismos fundamentos dados en este fallo de adultos, justamente con base en la exigencia de debida ponderación de los principios diferenciados que rigen la justicia penal juvenil. Para empezar, ya estamos en un sistema con el tema del juicio abreviado de seria afectación de derechos a los jóvenes en el proceso penal juvenil. Ya si además de esto se le reconoce a la víctima alguna facultad de limitación del juicio abreviado, bueno, me parece que esto está, por eso cuando hablaba, ¿no?, de que los criterios jurisprudenciales en definitiva se construyen. Hablo a la defensa, hablo a la fiscalía, también a los órganos jurisdiccionales, ¿no? Pienso en esto, en que tenemos que construir respuestas alternativas y distintas, ¿no?, que por lo menos efectúen. Acá en este fallo no hubo, bueno, es un caso de adultos, pero tampoco hubo ningún tipo de confrontación o de baremo o de ponderación en relación con lo que tiene que ver con los derechos del imputado en el proceso penal. No me refiero al penal juvenil, me refiero al imputado, ni siquiera hubo un análisis de ponderación de derechos. Eso en relación entonces a lo que entiendo que es una especie de creación, incipiente creación pretoriana de la Corte sobre los derechos de la víctima en lo que tiene que ver con la etapa recursiva, ¿no?, en relación a algunos institutos. Después, los derechos de la víctima en el fuero de responsabilidad penal juvenil incorpora 2 artículos. Entonces, el artículo 6 bis dice: la víctima tendrá derecho a ser oída y a participar de las audiencias que determinen la prisión preventiva y la libertad o morigeración de la coerción. El artículo 58 bis, en la juez deberá escuchar a la víctima en la audiencia de juicio, previo al dictado de la sentencia o antes del dictado de la misma si no hubiera debate oral. Hay un fallo del año pasado del Tribunal de Casación que quería compartir con ustedes. Este es un fallo, sí, específicamente, tiene que ver con el tema de la víctima en el proceso penal juvenil. Es un fallo también para parar las orejas. Acá la defensa oficial había recurrido a un pronunciamiento, es un fallo con voto dividido de la Sala Tercera. La defensa oficial había recurrido a un pronunciamiento de la Cámara que confirmó una denegatoria de probation a un chico con el argumento de que el fiscal no había tomado en consideración la opinión de la víctima.
El voto mayoritario sostuvo dos cosas. Primero, que se encontraba abastecida la doble instancia, y que no se advertía ninguna cuestión federal que justificara la apertura de la vía casatoria. Y segundo, que si bien el dictamen fiscal tiene carácter vinculante, se debe ponderar adecuadamente en ambas instancias el nuevo rol de la víctima en el proceso penal, y que en el caso del fiscal omitió considerar la opinión de la víctima. De este modo, se confirmó la denegatoria de suspensión de probation al joven. Claramente en la ponderación judicial del caso, que no hubo una ponderación expresada, ¿no? Explícita. Lo que hubo es el resultado de una ponderación interna de los jueces, donde primó el reconocimiento de los derechos de la víctima sobre el derecho del joven a acceder a las salidas alternativas al juicio, ¿no? El voto minoritario es valioso, admite el recurso de la defensa sobre la base de la existencia de una clara cuestión federal, no la fundamenta mucho, pero dice que hay una clara cuestión federal. Sostuvo que la norma del 404 establece que el acuerdo entre el fiscal y la defensa es vinculante, salvo ilegalidad o irracionalidad de las medidas impuestas, y que si bien la norma dispone el deber del juez de valorar lo manifestado por la víctima, sin perjuicio de su carácter no vinculante, pero lo cierto es que dice que el auto impugnado introduce una exigencia que no está contemplada en la ley, y repite que la exigencia está puesta en cabeza del juez y no del fiscal. Este fallo, bueno, también son fallos que están a disposición de ustedes, para que yo los dejo para que se puedan subir y ustedes puedan verlos. Estos son los fallos que a mí me ha interesado compartir con ustedes, que son bien claros, y que ninguno de los dos tiene realmente esta ponderación que entiendo es ineludible, ¿no? en esta temática. Entonces, a una ley que ya le falta una ponderación normativa, criterios de ponderación. Además, encontramos estos pronunciamientos de tribunales superiores en nuestra provincia que, insisto en esto, ¿no? Que tenemos que tratar de construir otras líneas argumentales y de fundamentación que nos permitan instalar esta idea de la necesidad de ponderación, ¿no? Algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes. Bueno, en principio, los aspectos de la norma que reconocen derechos con aptitud de interferencia con los del joven imputado no son a priori compatibles entonces con el corpus juris, ¿no? La ley, como vimos, no asume un abordaje diferenciado, ni una palabra que permita afirmar que existe un análisis particular sobre el impacto que esta ley iba a tener y tendría en el foro especializado, ni el relevamiento tampoco de las particularidades que debían tenerse en cuenta a la hora de aplicarse la ley en este foro, ¿no? Esto se traduce en una ausencia de ponderación normativa de distintos derechos reconocidos y en la necesaria tarea de ponderación judicial en los casos concretos. Insisto en esto de la construcción de la ponderación judicial, ¿no? Esta ponderación, a modo de conclusión, y entiendo por lo que les dije, entiendo que debe tener como norte la centralidad del joven imputado en el proceso penal juvenil. Esta centralidad para mí no es ni desplazada ni compartida con la víctima. Claramente porque el imputado es el principal destinatario de las decisiones finales que se adoptan en el proceso penal. Así que me parece que esto es muy importante tenerlo como norte, ¿no? La centralidad continúa en cabeza del niño, niña, adolescente e imputado. En el contexto descrito de debilidad estructural y vigencia parcial de los postulados esenciales del fuero, la formulación legal no garantiza el pleno ejercicio de los derechos reconocidos del adolescente. También creo que plantea, retomando lo que decía al principio, ¿no? De que la víctima, en el rol de víctima, en el rol que el sistema de derechos humanos reconoce a la víctima dentro del proceso penal juvenil, en línea con sus fines, es un perfil de víctima que no tiene nada que ver con el perfil de víctima que plantea la ley 15232, ¿no? Este es un perfil de víctima en lo que tiene que ver con estos derechos de interferencia, de tipo más confrontativo, ¿no? Este modelo no contempla espacios de
composicionales de justicia restaurativa. También está esta cuestión de que impone la confrontación en las audiencias orales. Yo ya he empezado a conversar con algunos defensores que me han planteado situaciones realmente muy, muy preocupantes en algunos departamentos judiciales en relación a las prácticas de intervención, de participación de la víctima, con audiencias donde muchas veces se permiten y se debilitan agravios hacia defensores y el joven imputado, que realmente creo que está muy lejos de la tarea que tenemos todos los operadores de justicia, que sin dudas no amplificar el conflicto, ¿no? No ampliar el conflicto, amplificarlo. Seguramente ustedes ahora, cuando abramos un poco el intercambio, el espacio de intercambio, que me parece que va a ser lo más rico de todo, creo que tiene que ver con esto, con compartir las experiencias, algunas, pero igual yo hago hincapié en esto, ¿no? De que es muy importante los criterios que se adoptan y que cada uno desde su lugar trata de adoptar o adopta con mayor o menor apego al compromiso y a velar por los mayores derechos reconocidos, niñas, adolescentes y también de la víctima. Pero yo creo que también tiene que ver con una cuestión de política judicial eh, que no está librada a lo que cada uno decida, ¿no? Sino que realmente creo que, que la empatía también tiene que ver con la política, las decisiones de política judicial. Bueno, algunos problemas posibles que advierto es que si no se logra garantizar los derechos de intervención, de asistencia y protección, que requieren claramente de una ingeniería institucional y de recursos para ese fin, lo más probable es que se trate de equilibrar con la satisfacción de los derechos que interfieren con los de el imputado adolescente, ¿no? Otro de los problemas que podemos encontrar es la multiplicidad de audiencias, que retrasan muchas veces el desarrollo del tiempo del proceso y que generan revictimización. La multiplicidad de acusadores también, que deja más en evidencia la estructural debilidad de la defensa pública. Y como dije varias veces, bueno, toda la ponderación de intereses en juego es judicial. También creo que hay una sobreactuación del diseño, del rol de la víctima en el diseño de la ley, ¿no? Que no necesariamente significa un reconocimiento real en la práctica. Tampoco está muy clara la participación de la víctima por delitos padecidos en encierro. Eso también me parece que era una buena oportunidad para poder regularlo. Y bueno, como les decía, creo que humanizar la intervención judicial es una política judicial que nos exige respuestas integrales y una visión integrada de la realidad. Pero sobre todas las cosas, recuperar un poco la misión última de nuestra tarea como abogados, que la mayoría de los que estamos acá lo somos, que es contribuir a la paz social. En este tema creo que adquiere una significación muy importante ese rol, ¿no? Y por eso reitero esto de no ser amplificadores del conflicto. Bueno, yo con esto cierro, lo que calculo que es más una introducción al tema, y bueno, con algún marco conceptual que me interesaba compartir con ustedes. Es un tema que está inexplorado en la doctrina, no vamos a encontrar mucho de autores que profundicen sobre esta cuestión, pero es un tema con el que tenemos que todos los días, con el que nos enfrentamos a diario, y en el que realmente es necesario que podamos dar respuestas acorde a las exigencias de este sistema, de estos dos sistemas, ¿no? De reconocimiento de mayores derechos, tanto a la víctima como al joven imputado, pero teniendo bien claro cuáles son los ámbitos de incumbencia, cuáles son los límites, y en qué cosas realmente tenemos que ser muy cuidadosos para proteger a todos aquellos los que el Poder Judicial debe velar, ¿no? Así que bueno, acá cierro mi parte, y bueno, si quieren abrimos a preguntas, no sé si ya hay preguntas. Muy bien, bueno, las primeras preguntas, María del Pilar, fueron acerca de dónde se pueden encontrar los fallos y el material al que por ahí hiciste mención. Un par de Sí, personas preguntaron por eso. eso lo subimos, y el material en el que yo me basé para esta charla, si te parece, lo subimos y lo compartimos.
Perfecto, eso entonces lo pueden encontrar en el campus del instituto, que seguramente desde mañana pueden encontrar las preguntas a las que hacíamos referencia hoy y la encuesta, así que ahí también subimos el material y pueden encontrar todo ahí. Bien. Bueno, si alguien quiere participar, están los micrófonos abiertos para que puedan acá intercambiar. Acá tengo un comentario de Analía Findeis. El desafío está en el cómo se incorpora a la víctima con una mirada integral a sus necesidades e intereses, no de una participación confrontativa, pero que pueda sentirse escuchada en el marco de los procesos. Ese pequeño aporte nos hacía Sí, Analía. una cosa que, mira, muchas gracias por esta pregunta y coincido con lo que ella dice, pero algo que no dije y me parecía muy importante también en esto de que también podamos tener el timing, ¿no? De detectar cuáles son aquellas situaciones o en aquellos casos donde realmente una posible confrontación entre la víctima y él o la joven imputada realmente puede ser algo muy heterogénico, ¿no? Entonces me parece que es importante que podamos tener este timing y que el derecho a ser oído, el derecho a ser escuchado, puede ejercerse incluso también en un desdoblamiento de audiencias. Nosotros en el Tribunal de Casación lo hemos pedido en alguna oportunidad para evitar justamente esta confrontación, entendiendo que era un delito muy grave y de que realmente podía llegar a ser algo que no permitiera el pleno ejercicio del derecho a ser oído de ninguna de las partes. Planteamos el desdoblamiento de la audiencia y sí, y lo concedieron. Me parece que es importante esto, ¿no? Bien, acá preguntan, ¿qué opinión tenés sobre la intervención de la víctima en los procesos seguidos a los no punibles? La hace Guillermo Mercenaro, es juez de garantías del joven. Eh, la ley claramente lo excluye, si no me equivoco, ¿eh? Claramente, dice claramente. No escucho, ¿eh? No escucho. No te escucho, Camilo. Perdón. Virginia Giombini tiene la mano levantada. Virginia, ¿querés habilitar tu micrófono? Gracias. Bueno, un gusto, la verdad, Pilar, es un placer, brillante el recorrido que has hecho, como siempre, yo ya te vengo escuchando en todas las jornadas del fuero. Hay una cuestión que por ahí es un tema que lo hemos charlado con otros jueces de garantías, no solo de penal juvenil, sino también con jueces de garantías en el fuero de adultos, que me interesaría saber tu opinión, sobre todo teniendo en cuenta que vos estás en el ámbito de la defensa, sin perder de vista esta cuestión tan específica del fuero nuestro, que Sí, tiene que ver con la posibilidad de oír a la víctima y que la víctima, digamos, que el hecho de que el juez, escuchando directamente a la víctima, esté permitiendo la introducción de elementos que no pueden ser confrontados por el ejercicio de la defensa. sí. A ver, por eso te vuelvo a lo mismo, ¿no? Insisto en esto de la construcción, ¿no? De lo importante que es, bueno, una defensa fuerte. En la mayoría de los casos del sistema penal juvenil, también del sistema de adultos, interviene defensa oficial. Por eso hablaba también de la debilidad estructural de la defensa, que bueno, esperemos revertirla en un futuro inmediato, pero cercano por lo menos, pero sí es cierto que es muy importante que estas cuestiones se planteen, ¿no? Incluso la ley le da la posibilidad a la víctima aún no constituida como particular damnificado, de acercar pruebas y elementos, ¿no? A la causa. Así que sí, insisto con esto, ¿no? Que creo que no. Esos son derechos de interferencia. Esos son derechos que yo creo que son de interferencia y que tienen esta aptitud y que requieren la ponderación. No sé si respondí tu pregunta, Virginia, tampoco. eh, Creo que no es fácil responderla, ¿no? Sí, sí, Porque sí, sí. no hay respuestas únicas tampoco. Sí. Acá Luján Tripiana pregunta acerca de tu opinión, María del Pilar, respecto de la ponderación de derechos cuando la víctima también es menor de edad. Sí, bueno. Y hemos tenido casos. Bueno, acá claramente hay
hay sistemas que se entrecruzan, ¿no? Sistemas de protección de derechos que se entrecruzan y que, bueno, que requieren todavía una tarea más reforzada. Pero bueno, justamente también en lo que tiene que ver con los derechos de cuando son víctimas los niños y son niños también adolescentes los imputados, es, creo, el campo más propicio justamente para que la justicia restaurativa pueda actuar, ¿no? Y acá es donde estamos más limitados, más allá de algunos intentos en algunos departamentos judiciales, donde a pulmón se trabajan estas cuestiones y con mucho esfuerzo, pero que también pasa muchas veces que se avanza muchísimo en lo que tiene que ver con cuestiones y con prácticas restaurativas, pero a la hora de dictar los pronunciamientos son totalmente desprovistos, donde no relevan realmente todos estos avances que se han hecho en la causa en concreto. Me parece muy importante, cuando todos son niños los involucrados, que se puedan dar otras respuestas. Creo que acá el derecho penal claramente, totalmente subsidiario y está en último término. Bien, Natalia, tenés la mano levantada, no sé si querés Sí, aportar algo. bueno, Pilar me dio el pie y bueno, Luján, también allá Analía. Esto un poco, viene un poco a pedido de ustedes que forman parte del Ministerio Público de la Defensa y bueno, y que están mucho más en contacto que nosotros desde la Administración de Justicia con el Ministerio Público Fiscal. Y tiene que ver justamente con esto, con la necesidad de, creo que todo esto de la participación de la víctima o cómo incorporamos a la víctima en estos procesos, en el proceso penal juvenil, claramente, bueno, lo empezaste diciendo, o sea, acá es justamente la ley, creo que uno de los fundamentos tiene que ver y se condice con los fines del proceso penal juvenil, es esto de la finalidad restaurativa o la respuesta restaurativa, ¿sí? A estas cuestiones que tienen que ver con los adolescentes en conflicto con la ley penal. El problema que tenemos, sobre todo desde nuestro lugar, desde la Administración de Justicia, es que claramente nos cuesta articular estas prácticas restaurativas, sobre todo con la Fiscalía. Así que esto es un llamado, esto que ocurre en La Matanza, bueno, acá está Analía, veo, o lo que claramente ocurre en Lomas de Zamora, no lo tenemos en todas las departamentales. Y quizás cuando empezamos a caminar dentro de ese tipo de procesos, realmente hoy es el gran obstáculo que tenemos, esta imposibilidad de compatibilizar la función del Ministerio Público Fiscal y las prácticas restaurativas, bueno, y todo lo que hace a la participación de las víctimas. Creo que ahí es donde los operadores del foro tenemos que buscar, digamos, tratar, bueno, de buscar estas prácticas, ¿sí? de tratar de articular estas prácticas, pero bueno, esto es un llamado desde este lugar a ustedes que están un poco más cerca y todavía aún que, bueno, que digamos, no sé, el procurador es el jefe de ambos ministerios, entonces por ahí, ¿qué posibilidades tienen ustedes o si han tenido algún tipo en este punto, algún tipo de encuentro entre fiscalías y defensorías, planteando estas cuestiones, ¿sí? Porque realmente hasta somos cuestionados, como vos habías dicho también en tu charla, de que desde la Administración de Justicia tengamos estas resoluciones o digamos, estas cuestiones, estas prácticas, que empecemos a aplicar estas prácticas desde la órbita de la Administración de Justicia. Bueno, ¿qué decirte, Nati? La verdad que qué bueno escucharte y insisto con esto, ¿no? De esto que vos decís, de que no es una decisión judicial, que no recae toda el peso de este deber de ponderación en sede judicial, que es una construcción colectiva. Por eso hablaba también de lo importante que es que también los planteos tanto de la defensa como del Ministerio Público Fiscal estén realmente alineados con los fines del proceso penal juvenil. Porque de esta manera se puede, por ejemplo, en el caso del Tribunal de Casación, bueno, era el que había recurrido, era el particular damnificado.
perdón, en el caso de la Corte. Me parece muy importante también la opinión que se dé tanto desde la Procuración como desde la Fiscalía de Casación en estos casos. Por ejemplo, nosotros tenemos, volviendo al caso de las comunicaciones al Registro Nacional de Reincidencia, la Fiscalía de Casación está acompañando estos recursos fiscales en la órbita del Tribunal de Casación. Entonces, por eso insisto también en esta construcción colectiva de los criterios jurisprudenciales, ¿no? Es muy importante los argumentos y los planteos que se hacen desde las partes. Bien, si seguimos con algunas intervenciones que están habiendo en el chat. ¿Considerarías aplicable la justicia restaurativa en casos de abuso sexual infantil, donde imputado o imputada y la víctima son niñas? En caso afirmativo, ¿de qué forma podría implementarse? Bueno, ya me piden mucho. No, a ver, insisto con esto. Cuando estamos hablando de niños víctimas y niños, niñas infractores de la ley penal, y en casos justamente en estos casos que tienen que ver con delitos de carácter sexual, o donde la inmadurez juega un papel, pero central, o sea, no cabe duda, donde más se puede poner de manifiesto la cuestión de la inmadurez constitutiva de los niños, niñas y adolescentes, tiene que ver también con la cuestión sexual. Bueno, pensemos entre todos si la respuesta penal es la única respuesta que podemos dar a este tipo de conflictos, o si hay otras respuestas que se pueden dar desde la justicia juvenil, desde la justicia penal juvenil, que también tengan que ver, que releven otras cuestiones, y que puedan ser más constructivas, y que puedan ser superadoras. Yo no tengo la respuesta, sinceramente. Yo lo que sí creo es que estamos obligados a dar respuestas que estén más acordes con el corpus iuris, o sea, entendiendo de que son niños todos los involucrados en el conflicto, creo, pero estoy absolutamente convencida de que la respuesta tiene que ser otra. Lo que no significa que tenga clara cuál es la respuesta. Hay que construirla, construyámosla entre todos. Mercedes Cañón pregunta, ¿qué medidas se adoptarían para evitar los derechos de interferencia? Bueno, es buena la pregunta. Me parece que esto, por ejemplo, que estábamos hablando, ¿no? A la víctima se le reconoce la posibilidad de no estar presente en las audiencias, ¿no? Expresamente lo dice la ley. Ahora, no hace ninguna referencia a que si es un joven imputado y por ahí decida no estar presente. O sea, más allá que desde la defensa podemos hacer 80 planteos en relación a esto, ¿no? Pero digo, o sea, ya desde la ley hay un desequilibrio en el reconocimiento de un derecho y otro, ¿no? Como queriendo proteger más justamente esta cuestión, más a la víctima que al joven imputado, como si no hubiera una cuestión que hay un trato diferenciado que brindar. Así que me parece que, por ejemplo, evitar en algunas audiencias esta confrontación. Por ejemplo, en el caso que veíamos de la probation, y no puede recaer en realidad, no podemos limitar la posibilidad de una probation porque el fiscal no tuvo en consideración, o sea, no relevó en su dictamen la opinión de la víctima. Encima la ley es clara en que esa opinión debe ser relevada por el juez, no por el fiscal. Bueno, a ver, estas cuestiones yo creo que son los criterios que nosotros tenemos que aplicar para ir despejando esto y evitar que esos derechos con aptitud de interferencia efectivamente interfieran con los del joven imputado o la joven imputada. Eso me parece que en cada uno de los casos veremos infinidad, me parece, de posibilidades. O sea, es imposible abarcar todo, dar una respuesta única. Creo que si nosotros tenemos este criterio de que en todos estos casos donde haya alguna posibilidad de interferencia, tengamos que hacer un análisis de ponderación para ver si hay algún derecho que se restrinja con el ejercicio de un derecho de la víctima, bueno, ya me parece que ahí es un montón si logramos avanzar en eso. Estamos viendo que acá hay dos fallos de Superior Tribunal de Provincia que no contemplaron ni hicieron este análisis de ponderación.
Entonces, si nosotros podemos empezar a anticiparnos y hacer estos juicios de ponderación previos, independientemente de que sean más o menos cerrados, independientemente de que sean más o menos argumentados, más o menos fundados, pero empezar a hacer estos intentos de realmente compatibilizar los dos sistemas, bueno, yo creo que ya estamos dando una respuesta cualitativamente de mejor calidad, ¿no? Me parece que de eso se trata, esa construcción de la que hablo. Empezar a dar otro tipo de respuestas. Y justamente cuando hay derechos que vemos que tienen aptitud colisional o que pueden colisionar, bueno, ahí se activa el deber de ponderación, ¿no? Ese sería para mí el criterio, respondiendo a tu pregunta, Mercedes, sería ese, ¿no? En cada caso concreto habrá que ver cuál será la alternativa a la salida, pero me parece que sí, detenernos en hacer ese juicio de ponderación. Bien, tenemos algunos comentarios acá, paso a leerte. Un poquito. Lamentablemente no hice el nombre de la persona, pero bueno, lo leo. Acá en Mar del Plata tuve la experiencia de participar de algunas audiencias en donde se contó con la participación de las víctimas. Resultaron muy oportunas, sobre todo en caso de sobreseimientos de niños no punibles, siendo que el sobreseimiento finalmente se resolvió por la no participación en los hechos y no por la edad. Entiendo que resulta de suma importancia para estos casos, teniendo en cuenta el derecho a la verdad, y pudimos ver gratamente que las víctimas recepcionaron mucho mejor la resolución al escucharla oralmente que notificándose por escrito luego. Sí, bueno, está bien. Yo igual creo que en este caso ya hay algunas cuestiones ya hay cosas que están mal del vamos. Estamos hablando de un menor no punible, estamos hablando del derecho a la verdad, estamos hablando de un montón de cosas ahí, estamos hablando de avanzar, o sea, un montón de cosas que me parece, de la opinión de la víctima, me parece bárbaro. En el caso concreto se logró resolver adecuadamente la cuestión, con satisfacción para todas las partes, genial, no voy a ser más papista que el Papa. Me parece, de todas maneras, que ya hay una serie de derechos vulnerados para el niño no punible, ¿no? No sé si coincidirán conmigo, pero me parece que no. De todas maneras, vuelvo a lo mismo. Esto del timing que yo hablaba, ¿no? De poder detectar cuáles son aquellos casos donde realmente es altamente positivo. También hemos tenido casos donde la víctima, donde el chico pidió disculpas en la audiencia. Esto fue muy bien recepcionado por la víctima, pudo disculparlo, esto fue relevado a su vez en la sentencia, tuvo un impacto también en la decisión que se tomó. Bueno, me parece que, por supuesto, que estos ámbitos, como decía, estos ámbitos de prácticas esencialmente restaurativas, creo que son bienvenidas, y en eso, por supuesto, que creo que lo aclaré al principio, fue lo primero que dije, que me parece que este perfil de víctima claramente tiene que ver con los fines del proceso penal juvenil. El tema es que, insisto en esto, en la ley de víctimas no se hizo ninguna referencia a su aplicación en el proceso penal juvenil, y tampoco ningún tipo de valoración ni de ponderación. Bueno, todo gira en torno a lo mismo, ¿no? Pero bueno. Bien, por el momento hemos llegado al final de las preguntas que se han generado acá en el chat. Solamente quiero contestar yo, perdón, acá una persona necesita bajarse el certificado, no pertenece al Poder Judicial. No te das problema, ahora dejo en el chat el enlace para que puedan acceder al campus, y ahí te podés crear un usuario, acceder a esta y otras propuestas que tenemos desde el instituto, y también, bueno, obtener el certificado de esta capacitación. Si me dejas, tengo una última pregunta. Sí. ¿Desde qué área debería trabajarse en forma previa, perspectiva restaurativa, para que su intervención no sea solamente punitivista, más allá de la posterior ponderación de derechos? Bueno, a ver, si me preguntan a mí, y a mí me encantaría que sea desde la defensa, ¿no? Me encantaría que existieran ámbitos en la defensa pública donde existieran los recursos necesarios y los protocolos y las herramientas para que desde la defensa se puedan propiciar
estas prácticas restaurativas. Hoy todo está en el Ministerio Público Fiscal y bueno, me gustaría que sea desde el lado de la defensa. Creo que se pueden aportar muchísimas soluciones y respuestas muy, muy superadoras. Muy bien. María del Pilar, si te parece, podemos ir cerrando. Te voy a dejar el momento para que te despidas y hagas el cierre, pero bueno, simplemente agradecerte a vos y a todas las personas que nos han acompañado para escucharte y bueno, esperando contar con vos de nuevo pronto. Bueno, agradecerles a todos y a todas por haber participado y por haberme escuchado. Creo que es un tema que realmente hay que seguirlo profundizando, hay que analizarlo, y bueno, celebro estos espacios, ¿no? Estos espacios donde podemos intercambiar las prácticas y los criterios. Les digo que me hubiera gustado más preguntas, me hubiera gustado, de verdad, que si alguno tiene alguna pregunta a último momento, hágala, porque o quiere decir algo, o quiere compartir alguna situación que hayan vivido en su departamento judicial, o hágalo, porque me parece que está bueno, nos enriquecemos todos también. Así que... Y si no, queda abierta la puerta a través de otra actividad que hagamos, para que así nos animemos a todos a generar más preguntas. Pero bueno, si quiere alguien comentar algo más, tenemos un ratito más. Acá tengo un comentario. Noto que en algunos organismos se comunica a la víctima prácticamente de todo. Eso, a mi entender, colisiona con la propia ley 15.232, que indica que su participación debe ser solicitada de manera explícita. Ese tipo de prácticas pueden eventualmente revictimizar. No veo, lamentablemente, el nombre de la persona que lo comenta, pero bueno. Sí, dentro de una de las conclusiones que compartí con ustedes tenía que ver con esto, ¿no? Con multiplicidad de audiencias, que termina en definitiva, creo, siendo contraproducente, ¿no? O sea, hay como una sobreactuación, no de la víctima, una sobreactuación del rol diseñado en la ley, que me parece que no termina siendo del todo beneficioso, ¿no? Para la víctima, digo, tampoco. Acá Marta Pica pregunta cuál es la función del trabajador social en estos procesos. Bueno, a ver, algo que me parece muy importante, lo hablábamos previamente con Camilo antes de comenzar, y que tiene que ver con que, sin dudas, en nuestra disciplina, la interdisciplinariedad es fundamental, la interdisciplina es fundamental. O sea, y en todo lo que tiene que ver con las prácticas restaurativas, nosotros en el Tribunal de Casación, en cada una de las audiencias que hacemos, pedimos siempre informes. Y esos informes también son informes que son de trabajadores sociales, de psicólogos, bueno, todos los equipos técnicos, porque para nosotros es muy valioso y es muy importante, aún en instancias de revisión, que por ahí ustedes dirán, bueno, pero ¿qué valor puede tener? Por ahí son cuestiones más de derechos. No, las audiencias que se hacen en el Tribunal de Casación, intentamos que sean audiencias que realmente tengan un impacto en la decisión del caso, y entendemos que justamente por lo dinámicos que son los procesos en el juego, lo rápido y el valor del tiempo en la vida de un chico, entendemos que es fundamental también poder ir actualizando permanentemente esos informes. Así que bueno, ni hablar en lo que tiene que ver con estrictamente el proceso penal juvenil, el marco de las garantías de debido proceso. Creo que la interdisciplina forma parte de esas garantías. Pero todo lo que tiene que ver con la justicia restaurativa, bueno, de hablar, ¿no? Tienen un rol central. Oriana Canigia, tenés la mano levantada. Oriana, ¿estás por acá? No sé si estás hablando, pero no te escuchamos. Mientras que solucionamos eso, acá tenemos otra intervención, Carla Alvarado. En México hay obligación expresa de nuestras leyes que debemos notificar a la víctima de todo lo que ocurre en su procedimiento, desde sede fiscalía y sede judicial en forma sencilla, pero sí advertimos que es complicado para ellos y sus familias estar atentos a todas las comunicaciones. Bueno, calculo que, Carla, estás en México. Sí, qué bárbaro. Está bueno eso, ¿eh? Saludos para México. Estas herramientas
virtuales nos permite estar muy lejos, pero muy cerca también. Hay una La persona que realidad está... es que una cosa que quiero aclarar, ¿no? No, ni me metí con el derecho comparado y el rol que se asigna a la víctima en otras jurisdicciones. La realidad es que la provincia de Buenos Aires es digo, ni comparado con jurisdicciones extranjeras, ni tampoco provinciales, ¿no? La realidad de la provincia de Buenos Aires es tan compleja y es tan difícil realmente de comparar, porque, bueno, ustedes lo sabrán, que por ahí conocen mejor incluso los ordenamientos de otras jurisdicciones provinciales, realmente que tenemos muchas cosas incluso buenas que podríamos traer al diseño normativo nuestro, pero lo cierto es que la complejidad que tiene la provincia de Buenos Aires por el volumen de casos, la gravedad de los casos, y las problemáticas estructurales, esto que hablábamos de la cuestión del sistema de promoción y protección de derechos, realmente a veces no nos permite ni siquiera analizar mucho qué es lo que sucede afuera, ¿no? Pero creo que es muy rico también esa posibilidad de cotejar las distintas regulaciones y qué soluciones se dan también en otros ordenamientos, ¿no? Para la próxima, lo digo. Hay una persona que está logueada como Dux Comunicación, creo. ¿Tenés la mano levantada? ¿Querés habilitar tu micrófono? Bueno, se bajó la mano. Martín Feller dice, en mi experiencia noto escasa o nula participación de las víctimas. ¿Puede considerarse eso como una falla del sistema? Sí, totalmente. Creo que si víctimas no quieren participar o no participan, porque todavía no confían en el sistema. Y creo que eso tiene también un poco que ver, ¿no?, con la cantidad de derechos y declaraciones y reconocimiento de derechos que hace la ley, pero también como lo vemos en un sistema como el penal juvenil, que también tiene una frondosa y abultada cantidad de leyes y de normas protectorias, y sin embargo, y de reconocimiento de derechos, y sin embargo vemos que ni en un 10% se terminan realmente de garantizar y de cumplir en la práctica. Entonces, creo que sí, que esa baja participación habla también de un fracaso, ¿no?, en la política que se intentó dar, sí. Hola, Camilo. A ver quién está hablando. No sé quién está hablando. Acá Dux se habla de Bien. Damián Cerezo. Sí, ahí estás. Bueno, me presento como para participar en la clase. Bueno, lo que le quería preguntar a la doctora es cómo ve esto en cuanto a la participación de la víctima, en cuanto a los procesos judiciales, en las distintas instancias del proceso. ¿Usted no cree que se ve un poco vulnerado los derechos del victimario en cuanto a esto, ¿no? Porque hoy la sociedad tiene como una idea de la persona que delinque y bueno, o sea, la idea es que se quede adentro y no salga nunca más. Y bueno, y creo que esto de darle participación, inclusive hay una ley de víctimas, ¿usted no cree que vulnera un poco los derechos del victimario? Que me dormiste en la clase. No, sí, fue justamente lo que intenté decir, ¿no? Que sí, que creo que hay por eso hablaba de la clasificación entre derechos que interfieren, que tiene aptitud de interferir y no, pero sí, creo que, de todas maneras, creo que no hay que tener miedo, o sea, no hay que, la participación de la víctima, incluso para los que trabajamos en la defensa, insisto en esto, ¿no? O sea, logramos tener una mirada integral superadora y que no sea los derechos de uno contra los derechos del otro, ¿no? Siempre planteando las cuestiones así, en términos confrontativos. Por eso es lo que rescato, lo que hablo de lo que digo de esta ley, ¿no? Que me parece que realmente no terminó siendo lo buena que podría haber sido, ¿no? Y creo que tiene que ver justamente con esta cuestión, que siempre todo se plantea en términos confrontativos y en vez de entender de que lo importante acá es que todos puedan ejercer sus derechos en plenitud. Por ahí es demasiado pretencioso, pero por lo menos garantizar que los derechos esenciales sí realmente los puedan cumplir, los puedan ejercer cada una de las partes, ¿no? Juan Lorenzo Isnardi, ¿tenés la manito levantada?
Bueno, Oriana Canigia, que habías levantado la mano hoy, a ver si ahora te podemos escuchar. No, veo que estás hablando, pero no se te escucha. Juan Lorenzo, ¿estás acá también? Paso a leer alguna del chat. ¿Encuentra vigente los canales de comunicación y de interacción entre los organismos del Estado para la solución de la problemática del joven con la ley penal y desde allí afrontar los lineamientos de la justicia restaurativa? Si encuentro abiertos los canales, en realidad creo que hay mucho diálogo institucional, interinstitucional. Lo que creo es que a veces también creo que hay que pasar a la acción, ¿no? Ya llevamos muchos años, vuelvo a esto, ¿no? ¿De qué sirve el diálogo institucional, interinstitucional? Y si no logramos avanzar en las cosas que tenemos que avanzar, si se traban las discusiones, si no puede salir una ley de cumplimiento de medidas, de ejecución penal juvenil, después de tanto trabajo y de realmente un trabajo pero minucioso, excelente, de un nivel extraordinario, y sin embargo no, entonces, bueno, si vos me preguntás si sí, los carriles están habilitados para el diálogo. Ahora me parece que hay que pasar a la acción y me parece que hay que empezar a modificar algunas cosas, ¿no? Y a traccionar para que realmente los cambios se den, no siempre quedarnos en el diálogo, ¿no? Bien, a ver, acá un comentario más. Analía Findeis, el objetivo es humanizador para las dos partes, víctima y victimario. Pues otra persona acá, no tengo el nombre, dice, la respuesta es de baja calidad de acuerdo de menores no punibles con el fiscal y que arriba la víctima apele como ejemplo, perdón. Es un ejemplo de lo que no debía pasar, perdón, punibles. Punibles, sí. La respuesta es de baja calidad de acuerdo de menores punibles. No sé si se entiende muy bien. ¿Vos por ahí, No, María? No. Por ahí no, porque sí, con la con persona lo que de la no hizo punibles la... iba a dar una Sí, respuesta ya, pero por ahí si nos está escuchando y quiere habilitar su micrófono, por ahí podemos pensar. Te habilito ahí, te Ahí pregunto, está, ahí está. a mí escucho sorprendida, somos de Corrientes, a nosotros se nos asignó hasta que está en proceso la sanción del Código Procesal Penal Juvenil, y nosotros acá tenemos un sistema integrado y a mí me toca todo lo que sea mal llamado acompañamiento tutelar y después las integraciones de sentencia. Yo te escuché toda la charla, no comparto que participe la víctima, es difícil encontrar ese punto de equilibrio que vos decís, ese criterio humanizador con la víctima. Y al caso que yo me refería de ejemplo, que me parece regresivo, es que en un acuerdo con el fiscal, ese ejemplo que vos diste, el caso que citaste, de un acuerdo con el fiscal que ya es una respuesta de baja calidad, en Buenos Aires, en provincia cierran todo así, y que arriba venga la víctima y apele, y que la Cámara y la Corte, y yo prendo fuego la biblioteca, y que tengan una ley que permita la participación de las víctimas. Quise escuchar porque me tocaron varias integraciones de sentencia y me planteé mucho excluirlo al querellante. No está ahí para una respuesta restaurativa. ¿Cuándo está ahí para una respuesta restaurativa? O sea, te lo planteo como duda, porque realmente los que estamos ahí en la problemática, con el adicto, con el atravesado por la violencia, por el 80% sin madre, sin padre, y que después delinque y se encuentra con nosotros así en estos términos, o sea, no quisiera que eso nos pase acá, ¿no? Después de la sanción de nuestro... A mí me toca por ahí trabajar otra parte, o sea, trabajar lo proteccional ahora, y obviamente que no hay una respuesta social, como vos decís, ni acompañamiento del Estado, obvio que es un problema de todo, no va a solucionar tampoco el Poder Judicial, un problema que es social, pero por ahí estaría bueno que se difunda más y que la gente entienda cuál es la finalidad del proceso penal juvenil, porque la gente no entiende.
y no es tampoco una puerta giratoria. Yo generalmente nunca aplico pena. No te homologo si me traes un acuerdo. ¿Qué puede negociar un no punible con un fiscal? Explícame, o sea, yo no estoy de acuerdo con esa respuesta que no tiene nada que ver con lo que realmente deberíamos intentar estar implementando. Nosotros estamos en proceso de eso, ¿no? Hay casos en los que sí, hay que aplicar una pena, tal vez, cuando no está reinsertado, pero en la mayoría de los casos, o sea, si el Estado no te da los medios y después el Estado viene y te pune, y tienen todos estos acuerdos, y arriba la víctima va y apela y tu casación te confirma. Bueno, no es mi casación. Empecemos por Y ahí. no, No, te no, mira, escuché bien qué caso era, pero era no, pero te casación voy de a decir, provincia, me dijiste, de la sí, no, pero provincia. pará porque dijiste un montón de cosas. Yo te digo, coincido en un 95% con lo que dijiste, así que no sé por qué decís que no coincidís conmigo, son muchas de las cosas Porque que vengo bien. por lo que tienen una ley de víctima que permite una participación que no me Pero parece que va con los justamente, fines del proceso pero penal juvenil. No para confrontar, justamente no entiendo es lo cómo. que, discúlpame, primero, los que estamos acá no somos ninguno legisladores, o si hay alguno que levante la mano y le hacemos unas preguntas. No, pero la mayoría de los que estamos acá somos todos operadores de la justicia que necesitamos, que trabajamos con estas herramientas normativas. Y justamente la finalidad de lo que yo intentaba explicar era que esta ley tiene serias incompatibilidades, lo dije de entrada, que tiene serias incompatibilidades con el debido ejercicio de los derechos del imputado en el proceso penal juvenil, o sea, eso lo aclaré de entrada, por eso te digo que tenemos esta ley, o sea, y hay que trabajar con esta ley, porque Y no hubo declaraciones de inconstitucionalidad, ningún juez hizo nada. mira, es una ley que primero tiene poco tiempo, relativamente poco tiempo, es una ley que tiene un año y medio, no 2 años tiene, pero que de plena, sí, vigencia realmente es poco el tiempo. Hay una baja participación de la víctima, lo han dicho también recién. O sea, realmente no es que hay una cantidad de planteos enormes en relación a esta cuestión. Sí es un tema que plantea conflictos y que plantea la necesidad de que lo abordemos y que intentemos compatibilizar todo esto, pero la realidad es que la ley la tenemos. O sea, yo no puedo desconocerla de la ley está, tenemos que integrarla, está dentro Claro, del bueno, ordenamiento nosotros jurídico que nosotros tenemos. por suerte no tenemos. Y bueno, Entonces nosotros tampoco podemos, hace 2 años teníamos ley de víctimas, pero también es cierto, y en esto sí sí, es el 5% que no coincido con vos, tiene que ver con que no creo que la víctima no sea un actor importantísimo en el sistema penal juvenil. Yo creo que sí lo es. Tiene que ver con Lo que pasa es que a veces tenemos miedo, porque todo lo pensamos en términos confrontativos, pero si logramos tener una mirada superadora y trabajar de otra manera, con otras herramientas y con otra perspectiva, creo que sí podemos lograr una justicia de mejor calidad. Así que no, ese es el único 5% con el que no coincido, que creo que sí, que no hay que tenerle miedo a la participación de la víctima. ahora te entendí. Sí, yo tengo miedo, un poco de miedo por cómo se dan los casos, ¿no? Pero sí, ahora te entendí un poco más, ¿no? Porque sí, yo capto que al principio vos decís no estoy de acuerdo, pero después, bueno, explicás la ley, explicás todo y me parece que por ahí eso, que es iatrogénico en realidad, ¿no? No es regresivo, no sé, por eso quería pero sí entendí, entonces te entendí perfecto, no es que vos estás de acuerdo con esto, sino que la ley está y por ahí, bueno, es una propuesta superadora, un poco difícil de llevar adelante en la práctica, ¿eh? Algo Mirá, así sería. te lo dije al principio, o sea, mi trabajo y mi rol tiene que ver con la defensa pública, entonces Sí, desde ese ámbito claramente tengo una postura asumida, pero sin embargo, o sea, asumida en el sentido de proteger y resguardar los derechos de las personas que nosotros asistimos, que son los imputados. Pero los sin jueces con más embargo, razón, con mayor bueno, razón. a lo que voy, más allá del rol que cada uno tiene, me parece que se pueden lograr respuestas que sean superadoras y que no siempre nos tengan en un permanente Boca River, en un permanente conflicto, en una permanente confrontación. Esto es lo que Sí, digo. Por eso la ponderación, y me parece que es como una herramienta, ¿no?, de fundamentación. sí, sí, gracias. No, por favor, gracias a vos.
Hay un par de manos levantadas. A ver, Juan Lorenzo Isnardi, tenías la mano levantada hoy, a ver si te logramos escuchar. Ah, Juan, si no César, que también tenés la mano levantada. Sí, yo quería aportar algo en relación a esta conversación que recién se suscitó, que me pareció muy interesante. En provincia de Buenos Aires, muchas veces las denuncias respecto de víctimas son efectuadas por docentes, maestras, integrantes de equipos interdisciplinarios, que toman conocimiento de los hechos que constituyen delito, sean abusos o sean otro tipo de delitos. Y muchas veces han ocurrido dentro del ámbito familiar. Por eso considero que es importante los derechos de la víctima. Y en ese caso, tomando casos particulares como esos, es muy difícil también la participación de la víctima. Y con un letrado de la matrícula, con alguien que se presente y aporte pruebas, tenga algún grado de participación y demás. Por eso lo de la ley me pareció importante, me parece importante. Y también haciendo un paréntesis respecto de las notificaciones, creo que a lo largo de esta charla se ha suscitado, sea que estés de un lado, sea que estés del otro, cuáles son las notificaciones que deben hacérsele a la víctima para la participación dentro del proceso. Bueno, no sé si me podés aclarar algo de eso, o qué te parece eso que estoy manifestando. Pero concretamente, ¿cuál es tu pregunta? Porque, a ver, a mí, o sea, la ley justamente no contempla una intervención diferenciada para el proceso penal juvenil, ¿no? Con las aclaraciones y esto de que hablábamos de la ponderación. Por eso, o sea, a mí lo que me interesa hoy conversar acá con ustedes tiene que ver con la participación de la víctima dentro del proceso penal juvenil. O sea, el análisis de la intervención de la víctima, tal como fue concebida para el proceso de adultos, bueno, sí tiene un montón de cuestiones, pero de verdad no creo que sea hoy el ámbito para hablarlas, ¿no? Me parece que a mí lo que me interesa, sí, todo lo que tiene que ver con hablar con ustedes hoy y el objeto de este encuentro tiene que ver con no perder el foco de que estamos hablando de la intervención de la víctima en el proceso penal juvenil. No sé si Claro, querés preguntarme algo de eso. porque, bueno, precisamente el hecho pudo haber sido cometido por un joven, pudo haber sido, Sí, a eso me refiero, obviamente, que estamos sí. hablando de todo esto, y me refiero a ese víctima niño, víctima y el imputado joven también, a eso es lo que me refiero. Sí, bueno, hace un momento me habían preguntado eso, ¿no? En la circunstancia de que se den, que ambos sean víctima y victimario, que sean adolescentes o niños o jóvenes. Bueno, insisto en esto, ¿no? Todavía más importante tener una mirada diferenciada, integradora y superadora, ¿no? De las respuestas tradicionales del derecho penal. Bien, gracias. De nada. Juan Lorenzo, a ver si ahora logramos escucharte. No, no están dando, Juan, perdón. La tecnología no nos está ayudando a comunicarnos. ¿Hay alguna pregunta Estoy escrita? mirando en el chat, sí. ¿La víctima del delito tiene algún derecho mientras la persona autora del delito cumple la pena privativa de libertad? Bueno, sí, los derechos que hablábamos, ¿no? La parte de ejecución de la pena, ¿no? Que tiene derecho a ser informada en todas las cuestiones que tengan que ver eh, con planteos y con decisiones previas de todos los institutos de la ley 12256, que hacía esta salvedad, ¿no? Lo que tiene que ver específicamente con la libertad asistida del artículo 79 de la ley 13634, que es un instituto autónomo que no fue modificado por la ley de 15252, por lo tanto, yo creo que ahí para 15232 es para nada, para evaluarlo, ¿no?
Natalia Giombi, seguramente a partir de los comentarios de recién, menciona que no nos olvidemos que está la Ley Nacional de Víctimas, a las cuales las provincias están invitadas a adherir. Claro, exacto. De hecho, esta ley provincial es justamente la aceptación del convite de la ley nacional, ¿no? O sea, tiene que ver con eso. O sea, Acá Mario Gabriel Rivera, también desde México, dice que, bueno, coincide con la ponente, las víctimas son muy importantes en todos los procesos y como dijo la expositora, en muchas ocasiones se obtiene justicia de mejor calidad. Saludos desde Durango, México. Mario. saludos, muchas gracias. Llegaba a México. Qué bien. Qué bien. Bueno, sí. No estoy viendo, puede ser que se me haya saltado alguna para arriba, pero no estoy viendo más intervenciones en el chat. Ahora voy a volver a pegar el link para que se puedan acreditar los que por ahí todavía no lo hicieron. No sé si alguien más quiere comentar algo o preguntar algo. Este es el momento. Tuvo resultado este amague que tuvimos, ¿no? De terminar y se generaron más intercambios. Después Está buenísimo eso. se logró entender un poquitito incluso el intercambio. Está bueno. Está bueno. Sí, obvio. Oriana, tenés la mano levantada, el micrófono abierto, a ver si te logramos escuchar. Me saqué los auriculares, a ver si era me eso. escuchan. Sí, no, seguramente hay algo que no entiendo, la tecnología me supera. Que estaba queriendo escribirle algo al Pilar en el chat y tampoco llegaba el mensaje. No, simplemente quería hacer un comentario. Yo trabajo en un tribunal de juicio acá en Mar del Plata. Nosotros usamos, en algunos casos de delitos graves, hemos tenido la experiencia de poder utilizar este sistema de desdoblamiento de audiencias, como bien hoy decía Pilar, más que nada para evitar este tema de la confrontación entre los progenitores de la víctima, en este caso, en un homicidio en ocasión de robo, el hijo es la víctima, estamos en la etapa de ejecución, en donde, bueno, el imputado tampoco está colaborando mucho para que pueda tener libertades anticipadas y demás, pero sin perjuicio de eso, hemos tenido que usar esta estrategia un poco para evitar algunos problemas que hemos tenido en audiencias anteriores y poder por ahí, no sé, poder hacer una escucha un poco más proactiva en pos de, digamos, resguardar los derechos de ambos, ¿no? Porque si no, se genera una cuestión que aparte es muy difícil de sostener. Y a veces la víctima, no sé, en la última audiencia te cuento una situación muy particular, que yo soy la secretaria, se enojó conmigo porque se había cruzado con una persona con esposas en el pasillo. La audiencia, en este caso el tribunal está conformado por 3 jueces que no son de la especialidad, son jueces del fuero de mayores, y la audiencia se estaba celebrando en la sala de audiencias de uno de los jueces de su tribunal. Se cruzó con un imputado cualquiera, o sea, no con este en concreto, pero la verdad que se enojó porque dijo que nosotros no teníamos logística ni estrategias como para que ella no se cruzara con ninguna persona en ese contexto y demás. Y la verdad que, bueno, el tribunal decidió por segunda vez ya escucharlos separados, y después, bueno, finalmente se tomó una decisión por escrito. Lo que hacemos nosotros generalmente es tratar de anoticiar a la víctima, de darle un consentimiento informado y comprendido, decirle si quiere participar, si lo desea, y que tiene derecho a no ser molestada. Entonces, en ese contexto, participa, se la escucha y se toman decisiones. Pero la verdad que, como vos bien decías, el marco normativo es escaso. La legislación en materia restaurativa no ha llegado todavía a la Argentina. O sea, se está haciendo lo que se puede desde las ganas que tienen algunos jueces o departamentos judiciales, como en el caso, no sé, las prácticas en el municipio de San Isidro, o otros jueces como la doctora Pascual, que desde su lugar tratan de darle por ahí a los procesos una impronta restaurativa en pos del cumplimiento del objetivo del fuero penal juvenil. Estamos lejos, con la falta de jueces especializados y demás, estamos lejos, muy lejos, se ejerce más que nada coerción, están convencidos de que en el fuero penal juvenil se ejerce coerción como en cualquier otro fuero penal, que es así,
pero en realidad las convenciones y la legislación penal juvenil en la provincia de Buenos Aires nos dicen otra cosa, y estamos lejos de llegar a esas prácticas. No solamente porque no hay políticas públicas, sino porque no hay recursos, sino porque el centro de referencia hace lo que puede, controlando libertades condicionales, excarcelaciones, medidas que se toman con anterioridad siquiera la citación a juicio para poder llegar a la instancia de cesura con algún elemento como para ver qué hacemos. Está complicado. Muchos chicos en situación de calle, con problemas severísimos de adicción a las drogas, en donde solamente se encuentra respuesta en el fuero penal, y el Poder Ejecutivo no nos ayuda en eso. Entonces, es lamentable, pero yo creo que, por lo menos en lo que a mi experiencia respecta, estamos recontralejados de lo que se pretende convencionalmente en materia penal juvenil. Ese aporte solamente quería hacer. Sí, sí, coincido, te agradezco muchísimo, muy valioso tu aporte. Yo, mira, creo que la ley tiene algún... en eso que yo les contaba, lo que hice al final, ¿no? En la exposición de motivos, me parece que ahí hay claramente un componente demagógico, ¿no? Porque todos los derechos que la ley reconoce, y todos los derechos que tienen que ver con la asistencia y la protección de la víctima, que justamente no son derechos que tengan aptitud de interferir con los derechos del imputado, son realmente el ejercicio de esos derechos, garantizar esos derechos, requiere de una ingeniería institucional y de una provisión de recursos que realmente no parecen estar, ¿no? No parecen estar previstos, entonces me parece que ahí es donde yo decía el temor ¿no? de que la deficiencia en la satisfacción de este grupo de derechos terminen haciendo que la balanza se incline hacia el lado de reforzar la interferencia con los derechos del imputado, ¿no? Porque es lo que se puede garantizar más fácilmente, es lo que se puede rápidamente resolver, y de alguna manera, bueno, quedamos más o menos bien con la víctima, ¿no? Me parece que es muy importante por eso hacer el análisis de esta ley desde este lugar, ¿no? Desde el derecho, desde el proceso penal penal juvenil donde se tiene que aplicar, ¿no? Sin perjuicio de todas las críticas que se le puedan hacer en el sistema penal de adultos, que reitero, no era este el ámbito para hacerlas, ¿no? Que creo que hay muchas que son incluso coincidentes con las que nosotros hoy relevamos acá. Pero me parece que hay específicamente ámbitos de vulneración específicos en relación al joven imputado, que me parece que sí era importante relevarlos, ¿no? Gracias, Pilar. No, gracias a vos. Coincido plenamente. Acá Analía Findeis, además de agradecerte, comenta que sería fantástico que se pueda avanzar en la implementación de prácticas restaurativas en todas las instancias del proceso penal juvenil, ya que dichas prácticas son muy necesarias y adecuadas para este fuero. Sí, mira, con respecto a eso, creo que es cierto que cuanto más nos alejamos del comienzo de las actuaciones y más vamos avanzando y nos vamos metiendo y profundizando dentro, y nos vamos metiendo como en ese pozo negro que es el proceso penal, ¿no? Porque de ahí no sale nada bueno, claramente, ¿no? Entonces, creo que cuanto más nos vamos metiendo en el proceso penal, más van cobrando vigencia lo que son las garantías del debido proceso penal juvenil, y más se van perdiendo las posibilidades de establecer o de prácticas restaurativas que resuelvan de modo alternativo el conflicto. Creo que en la medida en que va avanzando el proceso penal juvenil nos vamos alejando cada vez más de eso. Por eso me parece tan importante que esas prácticas y esa justicia restaurativa esté regulada en una norma específica, y que nos permite que sea una herramienta que realmente sirva no solo para descongestionar el sistema, sino que realmente sirva para dar una solución, una respuesta de mayor calidad institucional. Analía comenta también, en La Matanza se encuentran implementadas desde el año 2011 y tenemos muy buenos resultados. Debe entenderse que las mismas no deben ser alternativa al proceso, sino un complemento. Bueno, es que ahí también, eso también es un poco discutible, ¿no? Porque
creo que también llega un momento en el que, bueno, estamos en el ámbito de la justicia restaurativa o estamos en el ámbito de la justicia penal, pero si encima, además de de la pena, además de eso, queremos que viva de determinada manera, que haga determinada cosa, o sea, me parece que tenemos que tener cuidado con eso. Creo que los ámbitos de justicia restaurativa, las prácticas restaurativas, tienen que tener su ámbito autónomo y propicio, y si realmente dan su fruto, tiene que ser una salida del sistema penal. O sea, no puede ser que eso conviva eterna, y que después, o sea, además de todo el proceso restaurativo, como lo hemos visto en algunos casos, o sea, se generan estas prácticas restaurativas, se logran muy buenos resultados con los chicos, y finalmente les llega una condena de 6 años, a cumplir de punta a punta, una unidad de servicio penitenciario. Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces creo que realmente la justicia restaurativa tiene que ser, no es la alternativa, es el fin primordial del sistema juvenil. Lo alternativo es el proceso penal, lo subsidiario es el proceso penal, lo subsidiario es la judicialización, lo subsidiario es la privación de la libertad. O sea, creo que no tenemos que perder el foco en eso, ¿no? Mariano Couto, que se conectó comenzada la charla, pregunta si desde la Defensoría de Casación se planteó alguna cuestión de constitucionalidad con esta ley, más que nada teniendo en cuenta la afectación que la misma produce en relación a los tratados internacionales. Y te manda un saludo también. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? No, todavía no tenemos un planteo en estos términos porque no se ha dado la situación para que podamos hacerlo. Sí es muy importante, los defensores lo saben, es muy importante y realmente hacen planteos muy buenos en el Foro Penal Juvenil, la verdad que nos dan herramientas muy útiles después para continuar en las vías ulteriores de revisión, pero sí es cierto que hay planteos que tienen que hacerse, que tienen que venir desde la instancia departamental. Entonces, bueno, Mariano, cuando quieras, avísame, nosotros con gusto lo vamos a continuar. No, pero sí es cierto que son, cuando se detecta alguna intervención en la instancia que tenga aptitud para interferir y que interfiera efectivamente donde se causa un agravio concreto, esto tiene que ser planteado adecuadamente, ¿no? Amílcar Paz nos escribe: el joven imputado, además de pedir disculpas después de pedir disculpas mediante acta de conformidad de la víctima, ¿no debería tener acompañamiento sociojurídico? Y si hay reiterancia del joven, ¿puede volver a pedir disculpas a las víctimas? Qué sé yo, bueno, ya ahí entramos, ¿viste?, en una casuística que, bueno, hay que ver los componentes, qué sé yo, yo creo que tuvimos casos donde el juez no había creído, por ejemplo, las disculpas. No las aceptaba. El juez no las aceptó, dijo que no las creía directamente. Y eso tuvo un efecto en la resolución también. Así que, qué sé yo, hay que ver el caso concreto, no podría darte una opinión. Pero sí me parece que en esto que decíamos y que hablábamos de una justicia integral, juvenil más amplia, sin caer en el tutelarismo, eso lo aclaro, por favor, para que no se confunda esto, pero sí en esto de que también hay que lograr detectar, y si la primera vez que interviene el Estado en la vida de un chico es a través del sistema penal, pero resulta que se advierte, todos los operadores de justicia en el caso advierten que hay una serie de derechos vulnerados previos de este chico, bueno, hay que salir ahí también a ver de qué manera se pueden restituir esos derechos. Entonces sí, me parece que el acompañamiento no tiene que ver estrictamente con esta cuestión del arrepentimiento, del pedido de disculpas, pero sí creo que por supuesto que es importante que la justicia pueda dar respuestas también a esto, ¿no? Cuando advierte que hay derechos, de hecho muchos lo hacen, ¿no? Pero por eso lo que hablaba también cuando hablaba de la cuestión del elemento de valoración cualitativo de la justicia juvenil, porque realmente el volumen de trabajo que hay detrás de un caso penal juvenil es realmente, todos los que estamos acá que trabajamos en eso sabemos que realmente no se puede ni comparar con lo que es en la justicia penal de adultos. Analía escribe: el proceso de los jóvenes y las víctimas en la práctica restaurativa tiene tiempos que no siempre se ajustan a los tiempos del proceso penal. Por ello no pueden ser alternativa. Cumplidos los objetos del proceso restaurativo, se evalúa la finalización del proceso penal según la etapa en la que se encuentre.
Por supuesto, estas prácticas se están desarrollando y creo que debemos seguir avanzando y adecuándonos a lo que la práctica y las realidades que no son estáticas nos vayan marcando. Sí, sí, coincide. El tema es que no está estandarizado. De hecho, en la ley 13634 no tenés disposiciones que un capítulo referido a las prácticas restaurativas, a la justicia restaurativa. Hay departamentos judiciales donde se exploran estas posibilidades, estas alternativas, el acompañamiento. Pero lo cierto sí, y también es cierto que si en algún momento del proceso penal juvenil haya o no prácticas restaurativas, se da por cumplido los fines del proceso y se tiene que dar por concluida la causa, y muchas veces no ocurre. Por eso digo que también hay cuestiones que no están estandarizadas normativamente. Por eso hablaba de lo importante, que es como uno de los pilares del sistema de justicia juvenil, que es el normativo, y en el normativo todavía, pese a la cantidad de leyes, de normas, de tratados, de reglas, de esto, aquello, la Convención de los Derechos del Niño, el corpus juris es amplísimo, y sin embargo todavía necesitamos claridad, todavía ausencia de regulación y de reglamentación de institutos, tenemos este sistema subsidiario de aplicación de las normas de adultos que realmente es un obstáculo a la realización del debido proceso penal juvenil en muchísimas ocasiones, así que bueno, creo que todavía tenemos una gran deuda con el tema normativo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional también, con la ley 22278, eso ya lo sabemos todos, pero bueno, realmente tenemos un sistema normativo muy fragmentado, que requiere integración, que requiere interpretación, análisis de ponderación de normas. Bueno, realmente es complejo, por eso creo que hay una gran deuda ahí todavía, ¿no? Bien, por el momento no hay más intervenciones en el chat. No sé si alguien más quiere aprovechar este último momento. A las personas que por ahí preguntaron por el certificado van a poder encontrarlos desde mañana en el campus, mañana por la tarde. Así que desde mañana por la tarde pueden ingresar con su usuario y contraseña. Si no lo tienen, créenselo, es algo muy sencillo, la página los guía solos. Ahora les vuelvo a dejar el enlace para que lo tengan. Y bueno, sobre la tarde de mañana van a poder cumplimentar con una pequeña actividad que acá Pilar propone sobre la charla de hoy y bueno, descargar el certificado. Muchísimas Pilar, gracias, Camilo. agradecerte Muchas nuevamente. gracias. Pudimos Y alargarlo gracias a un todos. poco, se generó un lindo debate, así que eso está bueno. Muchas gracias por estar en este espacio de nuevo y Muchas bueno, gracias. vamos a ver pronto de nuevo seguramente. Buenas tardes para todos y todas. Hasta luego, gracias. Adiós.